hablamos de las dos formas de mancomunidad, mancomunidad solidaria y mancomunidad solidaria simple. Primero, disculpen, mancomunidad simple y mancomunidad solidaria activa. Eso fue lo que trabajamos en la clase anterior, compañeros. Y dentro del desarrollo de esos dos temas hablamos acerca de las características de, de esas dos formas de mancomunidad, con lo cual pues ya se tiene una idea más general de a qué se refiere una mancomunidad y otra. Las obligaciones mancomunadas también, compañeros, reciben el nombre de conjuntivas. Y de forma doctrinaria, las clases de mancomunidad son mancomunidad solidaria pasiva, varios deudores, un acreedor. Mancomunidad solidaria activa, varios acreedores, un deudor. Mancomunidad solidaria mixta, varios deudores y varios acreedores. Eso, compañeros, es de forma doctrinal, ¿sí? Lo que estuvimos hablando en la clase anterior, eso sí tiene que ver con el código. Bueno, vamos a entrar a otro tema que se llama cumplimiento de las obligaciones. Cumplimiento de las obligaciones. Como todos saben, compañeros, el nacimiento o el origen de una obligación, por supuesto que el fin que trae es su cumplimiento. Cuando uno adquiere un crédito para pagar una casa, para pagar un vehículo, para pagar estudios, un viaje, lo que sea, pues el objetivo, el fin es eh, obtener ese beneficio que se quería, una casa o lo que ya mencionamos. Pero por supuesto que después de eso hay que pagar. Y todos tenemos o la mayoría, la gran mayoría, el compromiso, tanto moral como legal, de que tenemos que pagar. Le estoy pagando una casa, pues tengo que pagarla, si no me la van a quitar. Me fui de viaje con dinero prestado, pues me lo disfruté. Fui al viaje, conocí el lugar que quería, pues posteriormente tengo que pagar. Y si no pago, pues me embargan mi sueldo o alguna cuenta bancaria. Entonces, compañeros, siempre está eso, que si voy a adquirir una obligación, estoy consciente que debo cumplir la misma. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el cumplimiento de las obligaciones. Siempre que se nacen o creen una serie de obligaciones, la intención es el cumplimiento de esa obligación. Entonces, la obligación, en una obligación se tiene un interés personal que se va a realizar en el tiempo, modo y lugar convenido, dando como resultado que el acreedor
quede satisfecho del resultado sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para lograr sus intereses. Y el deudor queda liberado de la obligación obtenida y satisfecho con la obtención de los resultados del crédito. Como bien lo dije, hablemos de la casa, pues esa persona no satisfecha porque ya tiene su casa, ya no tiene necesidad de estar pagando alquiler. La persona que tenía esa intención de conocer X lugar quedó satisfecho. Está endeudado, pero conoció. Eso son cosas personales, compañero. Ahí satisfecho, va a pagar, pero fue a conocer un lugar que no, que con su mensualidad normal no tenía la capacidad para ir. Tuvo que gestionar un crédito, creó una obligación y de esa manera se fue. Conoció y todo y pagó. No hay ningún problema. Entonces, cuando termina de pagar el crédito, el acreedor queda satisfecho y la persona que recibió ese crédito y terminó, pues también quedó satisfecho porque sin ese crédito no pudo haber conocido el lugar que quería. De igual manera, algo también que sucede es que a veces hay un concierto de algún cantante, quien sea, un pago de unos 1,000 a 5,000 quetzales y no se tiene en el momento, pues hay, como dicen comúnmente, vamos a pegar un tarjetazo. Exacto, Alejandra, eso estoy escuchando. Deme un momento, voy a ver si es aquí conmigo, porque a mí también se me repite mi propia voz.
Buenas noches, compañeros. Disculpen, ¿saben si va a haber clases? Sí, el licenciado dijo que solo iba a solucionar el problema del audio. Ah, gracias, compañera. Bueno, vamos a ver, compañeros, ahorita. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Sí, Excelente. licenciado. Buenísimo. Si algo estaba pasando, creo que hoy sí era fue mi internet. Ahora sí. Que me rebotaba mi propia voz, me escuchaba y no me dejaba concentrar en lo que yo estaba queriendo transmitir. Entonces, Sí, se le escucha bien. excelente. Entonces, compañeros, cumplimiento de las obligaciones, estaba mencionando que siempre que adquirimos un compromiso o un negocio
o una obligación como lo establece el Código Civil, por supuesto lleva aparejada la intención de cumplimiento del que adquiere la obligación, y el que está dando el dinero o dando alguna facilidad, pues tiene también la esperanza de que se le cumpla en su momento. Entonces, esa es la intención. Desde que nace una obligación, trae aparejada esa intención, ya sea, como dije, intencional, pero si hay documento, entonces legal, de cumplirse. Esa es la intención, de cumplirse. Usted va a comprar una casa, pasó 10 años, 15 años pagando, y cuando terminó de pagar, dijo usted, wow, ya, bendito Dios, ya no pago, ya estoy en mi casa, y eso es una satisfacción. Mencioné un viaje, mencioné un concierto, hablando de cosas, compañeros. Miren, el ser humano es tan especial porque tan valioso puede ser para una casa como para otro un viaje, un concierto, muchas cosas. Y otros que van despacio, pero como dicen, seguros, tengo mi casa, pues ahora me voy a viajar. Y a veces, a pesar de tener la casa, pues no tengo el capital suficiente para ir a conocer el lugar que quiero, pues entonces gestiono un crédito. Y bueno, algunos son ahorrativos, pues ya lo tienen, ¿verdad? Estamos hablando, compañeros, de cuando se adquieren obligaciones, para lo que sea. Como les dije aquí, para un viaje, incluso algunos también no tienen ni un centavo, pero se casan y consiguen un crédito, sobre todo en este caso, a veces en su mayoría de 10, el 9% del hombre, gestiona un crédito y ya tiene dinero para casarse, hacer ese evento, ese mega evento, y hacen una gran fiesta, un casamiento y todo. Pero se adquirió un crédito para poder hacer eso. En algunos otros casos son las mujeres porque están sumamente impresionados con la persona con la que se van a casar. El otro no tiene, pero ella consigue el crédito para casarse con el hombre de sus sueños. Entonces gestiona un crédito para todo, compañeros, porque en ese momento no se tiene el capital. Pero la intención es que se va a cumplir. Fíjense que los estudiosos también se preguntan si el efecto decisivo del cumplimiento extingue la obligación. Escuchen eso, si el cumplimiento de la obligación la extingue totalmente. Y siempre siguen profundizando para determinar si efectivamente así es como sucede. El Código Civil, compañeros, actual sigue el criterio de tratar separadamente el cumplimiento y la extinción de las obligaciones. Tomen nota de esto, compañeros. El Código Civil actual sigue el criterio de tratar de forma separada el cumplimiento y la extinción de las obligaciones. Por el contrario, las legislaciones antiguas o de otros países respetan el criterio original de considerar el cumplimiento como una forma de extinción de las obligaciones. La naturaleza jurídica del cumplimiento de las obligaciones dice que para algunos estudiosos el pago o cumplimiento de las obligaciones solo es un simple hecho. Para otros, el pago o cumplimiento de la obligación constituye siempre un negocio jurídico, en virtud de saber que éstas siempre producen efectos jurídicos. Entonces, en este caso también surge como siempre ustedes en todos sus cursos han escuchado que por ahí aparece ese famoso término de lo ecléctico, la postura ecléctica, que sirve para unir criterios de algún punto. Entonces, en ese sentido podemos decir que tanto el cumplimiento de la obligación extingue el compromiso. Y vamos a entrar a ver la primera forma, compañeros, de cómo se da el cumplimiento de las obligaciones. ¿Alguien me puede decir cómo se da el cumplimiento de las obligaciones? No me vaya a decir cumpliendo. ¿Con qué figura? ¿Cómo se hace para cumplir con una obligación? Hablemos de que debía 500,000 quetzales, pero ya mi última cuota es de 10,000 y lo hago. Entonces, ¿cuál es la... con el pago. ¿Cómo? Con el pago.
con el pago. Gracias, compañera Diana. Igual por ahí dice... un compañero escribió pagando la deuda. Exacto, compañeros. Entonces, el pago. ¿Y qué es el pago? El pago es el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación. ¿Correcto? El pago es el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación. Y ese es el modo típico, compañeros, o el modo más común de extinguir la obligación, liberando al deudor del vínculo jurídico. Repito entonces, el pago es el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación. Es el modo típico de extinguir la obligación, liberando al deudor del vínculo jurídico. ¿Y cuáles son los requisitos para la existencia del pago? Escuchen eso. ¿Cuáles son los requisitos para la existencia del pago? Obligación válida, intención de cumplir la obligación. Voy a repetir. Compañeros, los felicito, hay bastantes conectados, a pesar de que tienen exámenes. Entonces, por favor, a las 8 me avisan, tocan la campana de que ya son las 8 y ahí dejamos. ¿Sí? Entonces, los requisitos para la existencia del pago son obligación válida, intención de cumplir la obligación. Obligación válida. Normalmente la obligación debe surgir a la vida jurídica con plena validez para que el pago produzca como consecuencia el cumplimiento o extinción de la deuda. Aunque no es absoluto, puede surgir el pago de lo no debido sin que exista la obligación. Esto lo vimos en alguna cuestión. Por ejemplo, el que paga alimentos o paga una deuda y no era él el obligado a pagar, pero pagó. Pero entonces, repitiendo que la obligación válida dice, normalmente la obligación debe surgir a la vida jurídica con plena validez para que el pago produzca como consecuencia el cumplimiento o extinción de la obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llenar los requisitos del artículo 1251. Como ustedes, como lo he mencionado, casi todas las situaciones, compañeros, tiene una excepción a la regla. ¿Ya? Siempre hay una excepción a la regla. En todo lo material, compañeros, entre los humanos, siempre hay una excepción a la regla. Por eso dice que, aunque no es absoluto, pero puede surgir el pago de lo no debido, sin que exista obligación. Yo no tengo la obligación, pero yo puedo pagar una deuda de otra persona. Y también ya vamos a ver cómo se da eso. La intención de extinguir la obligación. Quien paga lo hace o debe hacerlo con la intención de que el hecho o la acción es la extinción o cumplimiento de la obligación, liberándose en esa forma del vínculo jurídico que lo constreñía. Entonces, compañeros, pues es tan claro esto, ¿verdad? No necesita mayor cuestión para decir que la intención de extinguir la obligación, por supuesto, quien paga lo hace con la suma intención de liberarse de esa obligación y que se termine ese vínculo jurídico que lo ataba, en el caso del deudor, con el acreedor. En el caso del acreedor también podemos decir que también él está deseando el cumplimiento porque de esa manera recupera su capital y por supuesto pues también adquiere ganancias, que eso era lo que quería el acreedor, ¿verdad? Porque en esta vida, compañeros, no hay nada gratis. Entonces, esa es la intención de extinguir la obligación, liberarme de un vínculo jurídico, ya sea acreedor o deudor. Y pago de lo indebido. Cuando el deudor se presenta y paga al acreedor que no es, oye, escuchen eso, cuando el deudor se presenta y paga al acreedor que no es. Entonces, o de alguna otra manera, se presenta también la persona
que no debe y paga lo que, por supuesto, como vuelvo a repetir, lo que no debía. ¿Cuáles son los elementos del pago? Los elementos del pago son elementos personales, deudor, acreedor. Elementos reales, la prestación. ¿Cuál sería, compañera? En este caso dice, sería el fiador. Bueno, de la forma en que está garantizando el crédito, el deudor, exacto. En este caso también el fiador está hincado y rogando que a quien él está sirviendo de fiador cumpla con esa obligación para que se extinga también ese compromiso que lo ata al fiador con el deudor, porque si no va a terminar pagando el fiador, correcto. Entonces tenemos elementos reales, la prestación, identidad de la prestación, integridad de la prestación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un objeto, hay una cuestión material, un terreno, un carro, algún beneficio no corpóreo, como lo dijimos, un viaje. Y por supuesto, capital, ¿verdad? Dinero. Elementos formales. Los elementos formales tenemos el modo, o sea, cómo se formó o se formalizó la voluntad de las partes. Ya sea que fue por voluntad de las partes o por disposición legal. Entonces, en el cumplimiento de estas obligaciones, en el pago hay un sujeto activo. Vean, pues aquí cambian las cuestiones. Hay un sujeto activo que paga. Es el pagador. Refiriéndose a quien efectúa el pago. En ese momento se convierte en activo, fíjense ustedes, porque va a pagar quien cumple la obligación haciendo efectiva esa prestación. Y también tenemos el otro elemento que es el sujeto pasivo, en cierta forma que es el acreedor o quien recibe el pago y es y que debe ser el que está capacitado para recibir dicho pago. ¿Sí, compañera? Y cuando dice por disposición legal, ¿a qué se refiere? Que por disposición legal ese negocio jurídico tiene que establecerse tal como lo establece las leyes. Ok. Ya, o si no, como ustedes saben, vienen las personas y hacen negocios por voluntad de las partes sin necesidad que lo establezca la forma de cumplirse el Código Civil. El artículo 1380, ahí está el fundamento, compañeros, dispone que el pago puede ser realizado por un tercero, tenga o no tenga interés, ya sea consintiéndolo o ignorándolo el deudor. Repito, y los que tienen su código a la mano pueden ir al artículo 1380. Me corrigen si no es ese artículo. Dice que el pago puede ser realizado por un tercero, tenga o no interés, ya sea consintiéndolo o ignorándolo el deudor. En consecuencia, muchas gracias, compañera. En consecuencia, el pago, o sea, el cumplimiento de la obligación, puede hacerlo el deudor. En principio general tiene que ser el, ¿verdad? O un tercero, un principio excepcional. Por aquí también podía hablar lo que decía la compañera Sandra, el fiador, un tercero también, ¿verdad? Pagar él cuando se da cuenta que ya se está quedando incapacitado el deudor principal para pagarlo, puede hacer el fiador, por supuesto que lo puede hacer. Si imagínense, lo hace otro tercero sin estar involucrado en el negocio jurídico, puede hacerlo. Por ejemplo, otra persona está interesado en una casa, pero esa casa está garantizando un crédito. Es artículo 1380. Entonces viene este tercero y paga la deuda ahí sí que del deudor, ¿verdad? Pero la intención es que la intención es que después se quede él ya como, mira, y yo te pagué tu deuda, entonces vos vas a pagar a mí, pero él empieza a negociar que le interesa
el bien inmueble y de alguna manera hacen negocio, ¿verdad? Siempre puede haber un interés. O simplemente le quiere hacer un favor al otro que no pierda su casa, que por supuesto después le tiene que devolver a eso. Y eso también es una figura legal que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, compañeros, tengan ustedes en mente que en consecuencia que el pago puede hacerlo el deudor, o sea, el principal, o un tercero. Como les digo, ya sea que tenga intención de algún otro, tenga un otro interés, o lo hizo por ayudar a esta persona, que hay gente que es así, que aprecia a alguien y le echa la mano. O con algún interés. Y dice también sabiéndolo o ignorándolo el deudor. Elemento real. La prestación es el objeto en sí del cumplimiento de la obligación. Identidad de la prestación. El deudor debe cumplir la prestación a que se obligó, no a otra. El deudor debe cumplir la prestación a que se obligó, no a otra. Esto se llama identidad de la prestación. Carece de facultad de sustitución salvo consentimiento del acreedor, siempre que la esencia del negocio jurídico no sea distorsionada. La precisión se da entonces, compañeros, en las obligaciones específicas que en las genéricas. Tenemos también la integridad de la prestación y esto se refiere al momento del cumplimiento del pago. Debe pagarse lo debido, ni más ni menos. Hasta que eso suceda, la obligación por haberse cumplido, por supuesto, entonces se extingue. El elemento formal, pues ya dijimos por voluntad de las partes, lo que preguntaba la compañera, se refiere al modo de ejecutar el cumplimiento de la obligación. Y la disposición legal, cuando la ley establece la forma de pago en la cual no hay ausencia de voluntad. ¿A quién debe hacerse el pago? Por supuesto, compañeros, que al acreedor o a quien tenga también la representación legal. Fundamento 1384 del Código Civil. Si el pago se realiza a persona que no está facultada, el pago será válido si el acreedor lo ratifica. Escuchen eso. Si el pago se realiza a persona que no está facultada, el pago será válido si el acreedor lo ratifica. Ejemplo, hablemos de un negocio simple que no tiene que ver banco ni tiene que ver un documento realizado por abogado ni juez. Así un negocio jurídico de palabra. Viene una persona y dos personas, Juan y Pedro. Juan le debe 500,000 quetzales a Pedro y resulta que Pedro, bueno, ¿qué dije? Vamos a ver, repito. Juan le debe 500,000 a Pedro, ¿correcto? Entonces viene Juan, llega un día a la casa de Pedro a buscarlo para pagarle. Resulta que Pedro no está, pero está la esposa y le dice, vengo a pagarle y quiero dejar ya el dinero, pero como lo lleva en efectivo, entonces ya no quiere regresar con esa gran cantidad, entonces mejor le llama a Pedro y él le dice, no hay problema, autorizado, puede dejarlo ahí con la esposa. Entonces el acreedor está autorizando que se lo paguen a un tercero. Entonces tenemos el artículo 1384, fundamento legal. ¿Es válido el pago realizado a un menor o incapaz? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Se le puede pagar a un menor o a un incapaz? No. Muy bien, correcto. Artículo 1385. Así es, compañeros. No se puede, es inválido pagar a un menor o incapaz, correcto. ¿Y a qué derecho tiene el deudor exigir el documento que acredite el pago y de retener el documento mientras la obligación no sea pagada? 1390.
Entonces, compañeros, hay que tener cuidado, no se puede hacerle un pago a un incapaz o menor de edad. Volvemos que el derecho que tiene el deudor que paga, dice, es a exigir el documento que acredite el pago y de retener el documento mientras la obligación no sea paga. 1390. Bueno, aquí viene otro tema bien importante e interesante, compañero. Formas especiales de pago. Primero, ya vieron ustedes qué es el pago, ¿verdad, compañeros? Es la forma de cumplir con una obligación. Esa es la intención del pago. Ustedes lo dijeron de una manera muy natural y espontánea, es pagar, cumplir con las obligaciones. Entonces, eso es el pago. Pero, como ustedes saben, volviendo al tema de la sociedad, las formas, se dan muchas situaciones, entonces también hay formas especiales de pago. Y dentro de esas formas especiales de pago tenemos el pago por consignación, pago por cesión de bienes, número 2. Número 3, pago por subrogación. Subrogación. Número 4, pago por dación en pago. Voy a repetir. Formas especiales de pago. Y como lo mencioné, ya sabemos, el pago es la forma natural, es la forma primaria de cumplir con las obligaciones. Es el pago. Bueno, pero hay diferentes formas de pago. Estoy repitiendo, jóvenes. Una es pago por consignación, pago por cesión de bienes, pago por subrogación y pago por dación en pago. Y entonces tenemos, el primero que mencioné, es el pago por consignación. Es una forma especial de pagar consistente en el depósito del dinero o la cosa que se debe ante juez competente. Cuando el acreedor se niegue a recibir el pago. Entonces, compañeros, el pago por consignación es una forma de pagar una deuda, un crédito ante un juez cuando el acreedor se niega a recibir el pago. Entonces, como ustedes ven, es una forma o es un mecanismo de cómo cumplir con la obligación, porque usted sí quiere cumplir, pero por alguna razón el acreedor no se deja. Gracias, compañera Luz, correcto. Artículo 1408, 1409, no se deja pagar, no deja que el deudor cumpla. O la otra situación que sucede es de que el acreedor está fuera del país y no dejó un representante, no dejó un mandatario. Entonces, el deudor se encuentra con ese inconveniente de que ya llegó el momento de pagar o incluso el deudor ya consiguió o ya tiene en su poder la cantidad dineraria para hacer el pago, pero no encuentra al acreedor. No hay un representante legal. Ante esa situación, para que ustedes vean, pues entonces el código, las leyes, el ordenamiento jurídico, cualquier ley, trata de adelantarse a esas situaciones en las relaciones de las personas. Entonces, ahí viene el pago por consignación. ¿Y qué va a pasar ahí? Que va a venir el deudor, va a conseguir un abogado y el abogado pues va a hacer un memorial solicitándole al juez que emita la autorización del pago por consignación. Pregunta, por ejemplo, si debemos 500,000 quetzales y yo tengo 200,000 quetzales, ¿puedo solicitarle al juez el pago por consignación? ¿Qué dicen? Yo digo que sí, Lick. ¿Cómo? Sí, dice compañera. La otra compañera escribe que no.
Gracias, compañera Sandra. También dice sí, debido a que tiene voluntad, hay intención de pagar. Vilma dice que también sí. Entonces, compañeros, cuando ustedes empiecen a leer el articulado, van a encontrarse con que para pagar por consignación es necesario pagar la totalidad del crédito. Por ejemplo, esto se da mucho con los bancos que han quebrado, por ejemplo, con la quiebra de Bancafé y se me olvida algún otro banco. Resulta que muchas personas pensaron de que ya no iban, los que debían, los deudores para esos bancos quebrados, que no iban a pagar, pero como todos ustedes saben, o la mayoría sabe, que hay una institución financiera que absorbe esos compromisos y se dedica a hacer los cobros. Entonces, a veces hablemos cantidades menores, hay personas que deben 10, debía 7,000 y le subió a 10,000. Entonces, correcto, algunos otros bancos, por ejemplo, como bien lo dijo la compañera Sandra, efectivamente, por ejemplo, Bancafé, yo creo que Banrural adquirió el pasivo y activo de Bancafé. Pero aparte de eso, hay una institución, gracias compañera, hay una institución encargada también de todos esos cobros. Por ejemplo, en Guatemala creo que se llama Corfina, y si no estoy mal es mitad Estado y mitad privado. Entonces ellos se dedican, Bancafé adquiere compra el pasivo y activo Banrural compra el activo pasivo de Bancafé, pero hay una institución financiera que se llama Corfina, que también entra a ver todas estas cuestiones, pues el Estado se involucra a través de Corfina. Entonces, posterior a esto, que Corfina hace todo el estudio de este gran problema financiero, posterior a eso, pues ya viene el banco y el banco ya consigue a un bufete de abogados para que inicie el cobro. El famoso está Novales, Corpocredit, no sé si es lo mismo o pertenece a Novales, pero son los que más funcionan. Bueno, pero volviendo al tema por consignación, cuando la persona, por el tiempo que pasó, no pagó, entonces el banco ya no anda buscando, que adquirió el pasivo no anda buscando al deudor. Ellos plantean de una vez la demanda de cobro de la totalidad del crédito. Entonces el deudor, cuando se da cuenta de que debe, incluso ya demandado, puede él hacer el pago por consignación de la totalidad de la deuda. ¿Para qué sirve esto, el pago por consignación, compañeros? Porque en la mayoría de veces en las demandas solicitan trabar embargo sobre las cuentas de bancarias que uno tiene, o le hacen una anotación de demanda a su inmueble. También se autoriza el arraigo para usted, no puede salir del país. Imagínese, quiere ir de viaje, no va a poder hacerlo. Entonces, por el pago por consignación es más rápido, se paga por consignación y con eso entonces sobre la deuda, sobre lo que le están cobrando, la totalidad. Entonces con eso ya se solicitan los oficios, los oficios que se llevan tanto a bancos, a SAT, porque a veces pueden grabar también un automóvil. Recuerden que ahorita ya también hay un registro de garantías mobiliarias que está funcionando muy bien. Entonces, todo lo que son muebles pueden inscribirse, todos los muebles como se hacía con el registro de la propiedad, solo que se separó. Ojo con eso. Los que tienen... gracias, Víctor. Entonces, compañeros, ese es el pago por consignación. Cuando no se deja pagar el acreedor o porque no está, o porque ya estoy demandado, pero yo quiero liberarme de todo eso y pago la totalidad. Entonces, se paga... Pero como no me lo quiere recibir el acreedor, hago el pago por consignación. Eso sí, la totalidad. Y hay un porcentaje, cuando leamos los artículos, ahí va a estar establecido. Entonces, compañeros, aquí nos quedamos y pues en las demás clases vamos a seguir desarrollando los otros temas. Ya les voy a pasar, por ahí consultó algún compañero sobre la información, ya les voy a pasar el dato de... el contenido para su examen. Creo que si no estoy mal, estaba viendo calendarios, el 27 nos toca a nosotros. Voy a dar más tiempo, vamos a dar 1 hora para el examen, o depende cómo se desarrolle el examen.
vamos a dar un poquito de más tiempo de lo que di la vez pasada, que muchos están inconformes con el tiempo. Y en la próxima clase les voy a, bueno, estamos 19:20, sí, en la próxima clase ya vamos a pasar contenido y así como lo hicimos anterior, ya les voy a pasar el dato. Miren, van a leer, el examen va a venir de tal artículo a tal artículo. Y el contenido de lo que he desarrollado, los temas, les voy a trasladar esa información como lo hice en el examen anterior. Así es, compañeros, que nos quedamos por aquí. Sean ustedes con sus asuntos personales y de familia. Yo sé que por más alguien por ahí, después de sus compromisos, le va a dar una leída ahí a sus notas para el día de mañana. Así es que suerte, compañeros, y pasen feliz noche.